Bueno, lo prometido es deuda, como todos los días estamos listos en punto y coma y hoy vamos a platicar de los candidatos independientes, porque en la elección de 2018 los partidos políticos se van a enfrentar a un gran número de candidatos independientes y esta situación ha generado ya opiniones a favor, en contra. Algunos expertos señalan, por ejemplo, que el retraso en la recolección de firmas se debe a que no tienen un discurso convincente para los ciudadanos. Justamente hoy vamos a platicar sobre este tema en punto y coma con los especialistas, como siempre. Bienvenidos. Las elecciones de 2018 serán históricas para la numerosa lista de candidatos independientes que buscarán competir por algún cargo público. Tan solo para la presidencia de la República figuran 38 nombres, entre los que destacan Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez Calderón, que buscan una candidatura sin apego a algún partido político. Los aspirantes deberán reunir 866.593 firmas ciudadanas en al menos 17 entidades federativas, lo que representa el 1% del padrón electoral. Debido a las quejas por parte de los aspirantes independientes sobre las fallas de la app del INE para recabar las firmas, el instituto aprobó darles 7 días extras para obtener los apoyos necesarios, es decir, el 19 de febrero es la fecha límite para obtener su registro. Los formatos tradicionales utilizados actualmente dentro de la política mexicana han llevado a que un gran número de personas apoyen a los candidatos independientes. De acuerdo con la encuesta BGC de Excelsior, el 64% de las personas ve con buenos ojos la posibilidad de que haya candidatos independientes en la elección presidencial. Sin embargo, el 42% no cree que alguno de los prospectos tenga la oportunidad de ganar la elección. Doble bienvenida. ¿Cómo están otra vez todos? Punto y coma, ya lo saben. Mi nombre es Paola Barquet y hoy nos acompaña el maestro Héctor Díaz, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a platicar sin duda de algo que a todos nos interesa ahora y ya saben, ya las vieron, están conmigo Fabiola Guarneros. Hola Pau, ¿cómo estás? Y Paulina Silva. Paulina Silva, así es. Mucho gusto y buenas tardes. Estamos ya listísimos para comenzar con los candidatos independientes que nada más no pegan. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué no prenden? Porque esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué no prenden los candidatos independientes? Bueno, hay que considerar que la reciente reforma electoral que se hizo en el país incluyó las candidaturas independientes. México, a diferencia de prácticamente todos los países latinoamericanos, era el único que no permitía las candidaturas independientes. Okay. Entonces yo creo que esta nueva figura también permite que no se generen las estructuras suficientes como para que este andamiaje de carácter institucional permita la recolección de firmas que la misma ley señala. Yo creo que aquí hay un tema importante. Es relativamente mucho más fácil juntar firmas para una candidatura a diputado federal. Sí. Pero para presidente estamos hablando que el número de firmas que están solicitando por ley prácticamente es complejo y muy difícil llevarlo a la práctica. Si nosotros consideramos que en las elecciones vota aproximadamente el 50% del padrón electoral, les están pidiendo prácticamente el 2%, sí, que de es los que votan. La representación mínima para tener un partido político. Sí. Entonces, ¿qué requieres tú para juntar 866,000 firmas en 17 entidades federativas? Tener todo un despliegue. Un despliegue, una logística, de capital humano, un despliegue logístico de sistemas informáticos, recursos económicos, recursos, dinero para, digamos, para esta campaña de proselitismo inicial, si así le queremos llamar, como también que tengan otro tipo de apoyo en una estructura que, si no es una campaña política, sí la deben de desplegar, pero la ley no les permite. Que es justamente lo que un independiente normalmente no tiene en su perfil y lo que al ciudadano le gusta del candidato independiente. Como no tiene la estructura política, nos interesa escuchar a ver de qué me va a hablar, pero luego perjudica para un hecho como este, como para recaudar firmas. Es decir, soy un independiente, pues no tengo la capacidad, a menos de que venga de un partido político, como sería Margarita Zavala, por ejemplo. Usted tocó la palabra precisa, la estructura política. ¿Qué está pasando en América Latina? En el tema de las candidaturas independientes no han sido exitosas. Es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador. ¿Y por qué? Y Pepe Waldemar lo decía, que los
digamos que los candidatos requieren de estructuras políticas que son los que en un momento dado sustentan tanto su mensaje, su imagen, su programa de gobierno, como que el ciudadano tiene los parámetros suficientes para saber quiénes pueden acompañarlo. ¿Por qué? Una cosa es ser legislador y otra cosa es ser un representante popular de un poder ejecutivo, es decir, presidente municipal, gobernador y sobre todo presidente de la República. ¿Por qué? Porque tienes que tener herramientas técnicas de administración pública. Claro. No es sencillo, no es fácil. También lo vimos, por ejemplo, en Quintana Roo, donde un partido político le abrió las puertas a un candidato de reciente creación política y fue un desastre como gobierno. No sabía administrar el presupuesto, no sabía de recursos humanos, no sabía de normas y procedimientos. Bueno, perdón que le interrumpa, pero el éxito del gran médico Granier en Tabasco, un ciudadano reconocido en eso, se fue popular en el estado, lo coquetearon en el PRI para ir con la estructura del partido y resultó que se robó el erario, dejó vacío las arcas del estado, ¿no? Así es, pero también en México hay que decirlo, los candidatos que están independientes, yo no sé hasta dónde son independientes. ¿Por qué? Porque todos ellos, bueno, Jaime Rodríguez tenía una estructura, era un priista, sí, Margarita Zavala es panista, y seguramente, y Ríos Peters también, y seguramente que ellos tendrán esas estructuras o estarán aprovechando lo que los partidos políticos tienen en algunos estados para apoyarlos en su campaña de proselitismo, de recolección de firmas. Y ahí ellos tienen una ventaja sobre los otros candidatos, por ejemplo, Pedro Ferrez de Con, que no cuenta con esa estructura. Lo que sí es evidente que en el tiempo que les dieron, pues parece ser que de todos los candidatos que se inscribieron, difícilmente van a tener el registro más de 3. Sí, aparte, ahora mencionar esto, sí tienen desventajas, lo comentabas ahorita, no sabemos la procedencia de estos o no sabemos realmente cuán independientes podrían ser. Mencionabas el caso del Bronco, también de Margarita Zavala, ellos apenas han recaudado 150,000 firmas, Margarita Zavala más o menos por ahí va. Vemos una diferencia entre estas firmas, pero también yo diría que tienen una gran ventaja. Es decir, la mayoría de los mexicanos ya están hartos de los partidos políticos. De acuerdo con una encuesta que realizó el INEGI en 2015, el 80% de los mexicanos opina que los partidos políticos están totalmente desprestigiados. Es decir, ¿esto qué representaría para que pudieran juntar estas firmas y posiblemente ganar? ¿Será que puedan alcanzar a llegar a la presidencia? A ver, es cierto que hay una crisis de partidos políticos por dos cosas. La primera, porque ya no son partidos de masas. Las pretensiones que tenían los partidos políticos de derechos sociales ya los vemos en las constituciones. Y esto quiere decir que su discurso se les acotó. O sea, los partidos políticos dicen lo mismo hace 30, 40 años, salud, vivienda, educación, seguridad, corrupción. Y llegaron a su límite en el cual la percepción pública, y con justa razón, no es suficiente para darles un nivel de legitimidad. Hay temas muy graves de corrupción política y de ineficacia gubernamental. Entonces, en este parámetro, ¿podrán tener los candidatos independientes alguna ventaja? Yo creo que sí, siempre y cuando sean elecciones como presidencias municipales o como diputaciones. Y posiblemente en un estado chico, senadurías. Y dice Max Weber que el cientista social no debe ser futurista, pero yo no creo que tengan alguna posibilidad para ganar la elección. Fabi. Lo que sí, podrán tener un papel importante dependiendo de cómo se van acomodando las posibles ventajas electorales en la etapa final, ayudar o favorecer a uno de los candidatos que tenga mayor posibilidad de ganar la elección. Nos vemos rapidísimo un corto y al regresar estése atenta porque Fabiola Guarneros ya tiene su pregunta preparada. Volvemos. Ya vamos a empezar el debate y nos encantaría que usted participe. Entonces, @.y_tv para que nos dé sus puntos de vista. Porque Paulina decía que a lo mejor podrías tener una ventaja el que estos candidatos independientes inscritos pudieran llegar a la boleta electoral y el ciudadano decidir. Pero yo coincido con Héctor Marcos Díaz Santana, porque Pau, no son independientes. O sea, Margarita Zavala, que me disculpe, es una desertora de un partido político. Una panista enojada con su partido porque no le dieron la candidatura y está peleada con Anaya. Ella salió enojada.
El señor Bronco está enojado, estuvo enojado por años con el PRI. O sea, él no es independiente. El jaguar que le llaman, que es Armando Ríos Peter, todo el tiempo se asocia con el PRD. Entonces, yo no le veo que tengan una ventaja, porque, a ver, maestro, ¿el ciudadano de verdad es tan tonto que se cree que es un ciudadano independiente? A ver, yo creo que las opiniones, las encuestas de opinión pública hablan de una manera muy precisa lo que el ciudadano piensa de los actores políticos. Hay una crisis evidente y tiene la razón. ¿Y por qué? Y regresamos a un tema de partidos políticos. Generalmente, y sobre todo, todos los gobernadores perredistas eran priistas, que perdieron una elección interna. En esta crisis de los partidos tienen un gran problema. No pueden hacer procesos de democratización interna. ¿Por qué? Porque la disciplina partidista no les está funcionando. Y lo estamos viendo en todos los partidos políticos. Ese es el gran problema de tener buenos candidatos o dos buenos candidatos y uno se va a la oposición, con la gente molesta, enojada, aprovecha un discurso, conoce las estructuras y sobre todo campaña. Campaña es un término francés que quiere decir la guerra. Entonces conocen bien cuáles son las estrategias que tienen sus partidos políticos. Entonces tienen hasta una ventaja competitiva. Ahora, sí, yo coincido completamente, ¿no? Por ejemplo, tienen ya toda una trayectoria priista, perredista, panista, Margarita, Jaime Rodríguez, el Bronco y todo, pero aquí interviene otra cuestión. El que sean independientes yo creo que sí puede ayudar a la percepción de la gente y todo depende del candidato que se postule. Es decir, a principios de año escuchamos mucho en redes sociales, en los medios, la posible candidatura de Carlos Slim para presidente de la República. Había gente que decía, es que él sería el candidato perfecto porque pues no robaría, es el antídoto perfecto para Trump, nadie lo compraría, es decir, una persona muy inteligente. Sería que también depende mucho de quién se postule y, por ejemplo, los que tenemos ahorita de plano no nos convencen. Podemos enlazar las dos preguntas. O sea, el ciudadano no es tonto. Saben quién es independiente y quién no lo es, por una parte. Por la otra, Jaime Rodríguez ganó Nuevo León con una candidatura independiente que le permitió la reforma, pero él era priista y salió enojado porque ni siquiera era la gobernatura lo que peleaba, él quería una diputación. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? A un año de gobierno los resultados no han sido eficaces. Entonces él tiene deuda con sus propios ciudadanos y yo, aunque sea muy regiomontano, como no ha mostrado resultados efectivos, yo no sé qué tantos electores pueda tener. Entonces, ¿qué pasa? Si existen figuras que realmente son movimientos surgidos de movimientos ciudadanos, yo no sé qué ventaja competitiva les puede dar. A lo mejor Carlos Slim tiene una buena opinión pública, pero una cosa es ser empresario y otra cosa es ir a pedir el voto, desde pedir el voto casa por casa hasta desarrollar una campaña electoral y terminar con una jornada electoral. El tema de la estrategia que se desarrolla en las campañas electorales es sumamente complejo y solamente las estructuras partidistas te permiten en un momento dado poder cerrar la pinza para garantizar un triunfo electoral. ¿No debería de delimitarse el tema de las candidaturas independientes a aquellos que son candidatos independientes, es decir, aquellos que nunca han pasado por un partido político? Porque una cosa es que los ciudadanos no seamos tontos y más o menos lo sepamos, y otra cosa es que de todas formas, si llega uno de ellos a pedirte la firma como candidato independiente, pues probablemente se la das porque piensas, mira, como un partido político, ella o él me gustan. Pero, ¿qué necesidad de meterse al grupo que no les toca? ¿No? Entonces, para mi gusto, ahí tendría que ver quizás una delimitante de decir, oigan, si ya estuvieron en un partido político, ustedes no son candidatos independientes, porque si no están teniendo a su favor una maquinaria que los verdaderos candidatos independientes no tienen, ¿no? Y aquí cabe mencionar el tema de José Luis Regeta Amargo, que había renunciado 2 días antes, una cosa así, para registrarse como candidato independiente y que el INE, o bueno, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, le negó el registro en primer lugar. Después le dijo, bueno, sí, ya puedes registrarte, ¿no? Eso también es culpa de las autoridades electorales, ¿no? Que han permitido que las candidaturas independientes se vuelvan como la salida de emergencia de los candidatos que no logran acuerdos con su partido. Pero más bien la culpa es de los partidos, ¿no? Que hacen la ley. Yo creo que les cargamos demasiadas responsabilidades a las instituciones electorales. Ellos simplemente son el árbitro del juego político. Y déjeme decirle, yo
he visitado en temas de asistencia electoral 13 o 14 procesos latinoamericanos. El mejor sistema electoral que hay en América Latina es el mexicano, como sistema, como organización de estructuras electorales, como instituciones. El problema que tenemos es el desempeño de los actores políticos que sistemáticamente violan la ley. Entonces, no es un tema de responsabilidad de la institución electoral, es un tema que los mismos políticos, los mismos diputados y senadores son los que hacen las leyes a modo. Y que esto en un momento dado les puede ayudar o favorecer en sus pretensiones políticas. Y yo le pongo un ejemplo. En países de Europa no existen ni tribunales electorales ni fiscalías electorales, porque no se necesitan. Prácticamente participas en la elección, perdiste, lo reconoces y esperas la siguiente o haces una buena oposición. En México, en 8 años, el Tribunal Electoral conoció de 140,000 casos. O sea, es impresionante. Y aquí la pregunta es, ¿por qué están impugnando las elecciones? ¿Porque se hacen trampas unos por otros? Claro. O simplemente, que también suele pasar, cuando los márgenes son muy pequeños, impugnas la elección sabiendo que perdiste para tener una segunda oportunidad de poderla ganar por cierto tipo de circunstancias. Y les pongo un ejemplo. En materia electoral no hay parámetros fijos. Puede ser una elección donde los actores políticos tengan el mismo número de votantes y así se mantiene. Pero puede haber otra que haya una volatilidad impresionante. Sonora, la elección de Sonora, el PRI llevaba 13 puntos arriba antes del tema de ABC y lo perdió por 14. O sea, en una semana cambió la posición del electorado. Entonces, hay veces que es complicado hacer este tipo de escenarios que funcionan, pero siempre el quién va a ganar, si no es una ventaja considerable, es una incertidumbre. Maestro Marcos, vamos a hacer un punto y coma. Así que, chicas, vamos a hacer un punto y coma. No se vaya, quédese con nosotros. Por favor, participe, @punto y coma _TV. Seguimos en punto y coma y vaya tema al que estamos tratando, candidatos independientes, ¿por qué no pegan? Y este discurso agotado que estábamos tratando fuera del aire, son varios pretextos los que ya están poniendo los candidatos independientes y bueno, vamos a seguir hablando y debatiendo sobre este tema, Fabi. Sí, es que planteábamos un poco de la crisis de los partidos, ¿no? Y decir, pues es que finalmente son los propios partidos políticos los que no quieren que los ciudadanos independientes, no los Margaritas ni los Broncos que ya hemos dicho, no, los verdaderos independientes, Marichuy, ¿no? El otro Pedro Ferriz, Kumamoto mismo, que no lleguen a la boleta electoral, porque ellos hicieron la ley, hicieron la trampa, es decir, todos esos candados que ponen para 886 eran más o menos 7,000 firmas diarias, en 13 entidades o 17 entidades, imagínate, es recorrer el país, sin dinero, porque tenían que darse de alta como asociación ante notario público y registrarte en Hacienda, sin los recursos para hacer campaña. Todo eso lo hicieron los partidos políticos desde el Congreso para que, como dice el maestro, el árbitro del INE nada más dijera, no, pues sí, cumples con el requisito, no cumples con el requisito, vas bien, ¿no? Pero bueno, te habla de esta crisis de partido que dice, no llegues, claro, no llegues, Pau, no, porque no me conviene, ¿no? Sí. Y por otro lado, estos candidatos llamados independientes, que son los que más vemos, pues con la estructura partidista que tienen, que no han podido recabar las firmas, te revela esta crisis política y que esa crisis de credibilidad en la sociedad porque no han podido prender, ¿no? Y lo que hemos escuchado, lo que dices de las apps, solo hemos oído quejas de apps. Así hemos escuchado que no funciona la aplicación, que van a lanzar una nueva, que luego uno de los integrantes del INE, uno de los consejeros integrantes del INE, no me acuerdo el nombre en este momento, había dicho que sí funcionaba e incluso, bueno, ya no se sabe si realmente funciona o no esta aplicación, porque hay muchos candidatos que ya lograron el 100% de la recolección de firmas y ya tienen pues prácticamente asegurado el registro. Y había una cuestión que se discutió esta semana justamente con Ciro Gómez Leiva, que habían dicho que ya se podía abrir esta aplicación, dar la contraseña para que cualquier persona pudiera fungir como un auxiliar y poder recopilar estas firmas. Es decir, también ahí yo veo una corresponsabilidad de los ciudadanos en esta evolución de la democracia. Es decir, si quiero que llegue un candidato independiente a lograr esta candidatura, ¿por qué no ayudarle? ¿Por qué no fungir como un representante auxiliar y ayudarlos también? Sí. Es decir, no dejar todo el papel a las autoridades y decir, bueno, sí, son juez y parte, ellos crearon las leyes, pero bueno, nosotros también podemos hacer algo al respecto. A ver, yo creo que aquí hay un tema muy importante. Hay países
en el mundo que tú llegas a votar y simplemente con decir tu nombre, aunque no tengas tu identificación, te permiten hacerlo. México tiene un sistema electoral basado en la desconfianza. Es impresionante. En Europa las boletas electorales los partidos las mandan a domicilio y son de papel reciclable y ellos los imprimen. Aquí en México la boleta es papel especial, foliada, sellada, con tintas, candados de seguridad, custodiadas en bóvedas, transportadas por el ejército. Por Dios, parecen valores nacionales. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a uno de los puntos que comenté anteriormente, estamos muy acostumbrados a hacer trampas electorales. Entonces, yo creo que es muy buena la aplicación que está haciendo el INE por dos cosas. Una, tenemos que ir hacia procesos de modernización tecnológica. Y es mucho más rápido para ellos, instantáneamente podemos saber cuántas personas ya tienen firmadas. Y número dos, el esquema pasado, donde los partidos iban, te pedían una fotocopia de tu credencial, se prestaba a temas de clientelismo, en el cual tú llegabas con un líder vecinal y le decías, consígueme 30, 40 o 60 firmas y te pago por ello. Y ellos llegaban con la fotocopia y con el formato firmado. O sea, ni siquiera tú certificabas que estas personas lo hubieran hecho. Entonces, si hay quejas, pues también es producto de la desconfianza de cómo se han comportado actores políticos y por eso tenemos que construir candados para dar mucho mayores certezas. Ahora, a mí me gustaría tocar el tema del voto fragmentado, porque no lo hemos hablado y es uno de los principales cuando se habla de candidaturas independientes, o al menos es uno de los principales que a mí me preocupa, porque digo, a ver, el ejemplo que dabas de Carlos Slim, mi querida Pau, decías, bueno, pues es que Carlos Slim, por ejemplo, pudo haber sido, o al menos sonó como uno de los que pudo haber querido ser candidato y que los mexicanos hubiéramos dicho, bueno, va, yo me apunto, pero aquí la circunstancia pues va a cambiar y ahorita lo vamos a platicar por qué, justo por el voto fragmentado. En estos momentos, perdón, le voy a cambiar el tema porque la Procuraduría Capitalina está ofreciendo una conferencia de prensa. Vamos a escuchar rápidamente y vuelvo con más. La investigación nos van a dar cuenta de un asunto pues, que ha llamado la atención. Se nota con la presencia de todos ustedes, les agradecemos su presencia y pues tiene la palabra el procurador. Vamos a ver un video y una mampara y al final pues, se responderá algunas preguntas que ustedes tengan bien hacerle. Prueba de audio. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos. Les vamos a dar cuenta de una detención que hizo Policía de Investigación relacionada con una carpeta de investigación de Miguel Hidalgo. Trabajos de gabinete y campo realizados por la Procuraduría General de Justicia Capitalina permitieron la captura de 3 mujeres de 24, 22 y 21 años, así como un hombre de 19, relacionados con los delitos de robo a casa habitación y robo de vehículos perpetrados en la delegación Miguel Hidalgo. De acuerdo con las declaraciones de la víctima, el modus operandi de los imputados consistía en que una de ellas contactaba al ofendido mediante una red social que publica encuentros casuales denominada Tinder, dando confianza a las víctimas a través de mensajes de WhatsApp para propiciar encuentros en lugares públicos, para conocerse, prometiendo iniciar una relación más cercana. En dichos lugares, las imputadas pedían bebidas alcohólicas y una vez generada la confianza con la víctima, le proponían continuar el convivio en su domicilio, insinuando otro tipo de relaciones. En el mes de agosto, una de las víctimas se citó con el imputado de 24 años en un restaurante de la colonia Polanco. Al lugar llegó la mujer con 2 compartícipes, quienes dijeron ser estudiantes y luego de convivir unas horas salieron del local a bordo de un vehículo Volkswagen Golf color blanco modelo 2013 rumbo al departamento del agraviado. En el trayecto se detuvieron en una tienda de conveniencia para comprar bebidas alcohólicas y 15 minutos después de que el agraviado consumió una de ellas, ya en su departamento, se quedó inconsciente y cuando despertó observó que le faltaban varios objetos de valor, hechos por el cual acudió a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de robo a casa, habitación y de vehículo agravado en pandilla. El representante social dio intervención a elementos de la Policía de Investigación y personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para procesar los indicios e iniciar la indagatoria correspondiente. Derivado de lo anterior, se obtuvieron videos del lugar donde convivieron las víctimas y las imputadas, lo que permitió hacer
una secuencia fotográfica y posteriormente retratos hablados de las agresoras. Asimismo, en las redes sociales se encontraron las cuentas que las imputadas utilizaban para seleccionar a las víctimas. Con la activación de la plataforma tecnológica se detectó un aparato de comunicación de la víctima mediante el cual Policía de Investigación ubicó a los imputados en una plaza comercial de la delegación Coyoacán, quienes al momento de ser asegurados se les encontró en posesión de diversos objetos de los cuales no pudieron acreditar la legal procedencia. Asimismo, se aseguraron, las aseguradas les fueron hallados a las mujeres de 21 años 23 envoltorios al parecer de cocaína en piedra, a la de 24 12 con la misma sustancia y al masculino 11, por lo que la indiciada de 22 años trató de sobornar a los servidores públicos ofreciendo los objetos que portaba y dinero en efectivo para sustraerse de la justicia. Por este hecho, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Central de Investigación, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación de cosa robada y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio. A la diligencia de reconocimiento, la víctima refiere que se trata de las mismas personas a las que les permitió el acceso a su domicilio y generaron el robo de objetos diversos y su vehículo, el cual fue recuperado en la ciudad de Cuautla, Morelos, de donde 3 de los imputados son residentes y una de ellas de la Ciudad de México. Con base en el trabajo de gabinete desplegado por la Policía de Investigación, se obtuvo que la imputada de 24 años está relacionada con una carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación iniciada este año en la Fiscalía Central de Investigación para el delito de robo de vehículos. Una vez recabados los dictámenes, se los solicitará audiencia inicial para que un juez de control los vincule a proceso por los delitos de robo a casa, habitación, robo de vehículo y contra la salud, por lo que cada participante podrá alcanzar una penalidad de hasta 22 años de prisión. Les vamos a mostrar un video y posteriormente una mampara. Trabajos de gabinete y campo realizados por la Procuraduría General de Justicia Capitalina permitieron la captura de 3 mujeres y un hombre relacionados con diversos robos a casa-habitación, donde narcotizaban a las víctimas, generalmente hombres contactados mediante la aplicación Tinder. En el video se observa a las 3 imputadas al llegar al punto de reunión pactado con la víctima. Luego de convivir unas horas, las inculpadas salen del sitio acompañadas por el agraviado. Sí, que levantáramos chorros, caché. Pues es lo que queríamos poner en consideración de ustedes. Es un trabajo de la institución donde se hizo una detención prácticamente de manera inmediata con los elementos de prueba y el trabajo de la tecnología y el gabinete de la Policía de Investigación. Estamos a sus órdenes. Procurador, buenas tardes. Buenas tardes. Si nos pudiera precisar o dar más detalles de cómo fue todo este procedimiento de investigación para lograr ubicar a estas mujeres y al joven, esa es una duda. Otra, se ha mencionado que aparentemente uno de los involucrados, la persona detenida, tiene alguna relación como chofer de Uber. Y el tercero, ¿qué sustancia, ya se sabe qué sustancia le daban a las víctimas? Bueno, mira, la investigación la policía la realizó a través de tecnología, a través del estudio de bases de datos, de gabinete, a través del estudio de las redes sociales, del análisis que se hicieron de ellas, donde se ubicaron a Pues sí, esta es la información que nos da el procurador Edmundo Garrido sobre estas pues goteras, ¿no?, que ahora utilizan ya la red social
para cometer el ilícito. ¿Cómo ves, mi querida Paola Barquet? Estamos platicando fuera de cuadro, que es una tristeza, y justamente lo que estábamos además hablando con el tema de los votos, cómo tenemos esta cultura de la desconfianza. El maestro Héctor nos decía esto, ¿no? Parece que nuestro sistema electoral se basa en la desconfianza, en lleno de candados, porque estamos acostumbrados a que los mexicanos hacemos trampa, y pues justo aquí están buscando hasta una relación y ni así se puede, porque también ahí nos hacen trampa. Vámonos rapidísimo un corte, regresamos con más. Perdón, pero siempre fuera de cuadro estábamos hablando, y ahorita hablábamos de la improvisación de la democracia, y Fabi, estabas diciendo cómo se ha ido improvisando paso a paso, aunque sí creo que por lo menos es un primer paso, es decir, al menos ya estamos entrando en esta era en la que los candidatos independientes existen. Creo que de alguna forma teníamos que empezar, pero lo dices bien, porque no lo pudieron planificar mejor. Exacto, sí, o sea, tienes toda la razón, y debiéramos tener una fiesta ciudadana porque tendríamos candidatos ciudadanos, pero la realidad, y de lo que estoy muy decepcionada, maestro, es que improvisamos todo. Ya ven, las goteras improvisan por una red social, una app, robarle a un tipo y ya hasta las metieron a la cárcel porque aparte iban a sobornar. O sea, todo lo hacemos mal, sobre la marcha, improvisados. Les hablábamos fuera del corte. Improvisación, una. Sí, tiene usted razón, maestros. Hay que modernizarnos y que no se preste porque desconfiamos a que yo te doy clientelismo electoral y yo te di 50 pesos porque me dieras la fotocopia. No, ok, entonces vamos a hacer la vía app. Sí, pero resulta que en 283 municipios no hay señal, no hay red, son comunidades muy alejadas, y cuando ponían toda la base de datos en la aplicación, bajabas pues terracerías, y cuando llegabas a donde había señal ya se te habían borrado los datos. Entonces, ¿qué dijo el INE? Bueno, está bien, en 283 municipios sí pueden poner fotocopia y con la credencial del lector. Improvisación número 1. 2. Bueno, sí, tienen razón, no está funcionando del todo bien por estas cosas. Vamos a darle 7 días más, porque así lo llamaron, maestro, la curva de aprendizaje para la utilización de la aplicación. Entonces ya lo corrieron 7 días más, ¿no? Tercera improvisación, lo que tú acabas de explicar, Pau. Sí, el Bronco empezó a difundir su app, porque hay que platicarle a los ciudadanos que tú como candidata, Paola Barquet, tú tienes tus, llamámoslo así, representantes o promotores que son los que van a ir a recabar las firmas. Solo ellos están registrados ante el INE y solo ellos pueden bajar la app que están viendo en su pantalla, solo ellos, para poder subir la credencial como lo están viendo ahí, escanearla, bla, bla, bla. Evidentemente no hay ni los recursos ni los dineros, porque aunque Margarita puso como 80,000 promotores, pues no hay para pagarles, y la gente no da su tiempo de a gratis. Lo que decías, la ciudadanía tampoco participa. Entonces, de los 5 que sí tienen muy activos, no se pueden estar moviendo por toda la ciudad. Entonces, el Bronco dijeron, ok, yo, Fabiola Guarneros, soy promotora de Paola Barquet. Voy a subir en redes sociales mi ID, mi password, para que tú, Paulina, si le quieres dar el voto a Pau, pues uses mi ID y se lo des. Claro. Entonces dijo el INE, bueno, pues no está regulado, eso no sé, bueno, sí se puede. Es una laguna. Y mientras es una laguna, tercera improvisación, bueno, pues háganlo, sí se puede. Pero te vuelves a prestar a que cualquiera robe tu identidad, use ID. ¿Qué opinas? Yo creo que en México tenemos un problema de diseño integral de política pública. ¿Por qué? Porque muchas veces se elaboran leyes de carácter progresista tomando como referencia el derecho comparado y otras figuras, digamos, de países occidentales tecnológicamente más avanzados, y dicen, hay que ponerlo en la ley. Y le dejan a las instituciones que lo haga. O también puede ser una idea de política pública que puede ser un parteaguas importante, pero el problema es cómo se ejecuta. Y me acuerdo mucho lo de Enciclomedia. O sea, diseñaron un sistema, wow, impresionante. Pero nunca, o no sé si alguien les dijo, oye, hay lugares, escuelas de México que no hay luz, que no hay internet, que no hay condiciones para poner ahí una computadora. Entonces hay veces que no pensamos cómo se lleva a la práctica esta política pública y se la dejamos a los operadores, a las instituciones. Entonces le das la papa caliente al INE y el INE, como puede, lo desarrolla. Claro. ¿Y qué pasa? Todos los procesos, digamos, de reciente creación necesariamente tienen que pasar por una etapa de experimentación. Nosotros tenemos, la verdad, el mejor padrón electoral del mundo, pero la historia del padrón mexicano prácticamente es desde el año 1991. Sí. O sea, tenemos 36 años trabajando en un padrón que ya quedó en condiciones óptimas, pero al principio costó trabajo y ahora no hay
digamos, en los procesos electorales, alguien que se queje que se alteró el padrón. O que, lo que decían antes, modificaban en dónde vivías, te mandaban a otra casilla electoral para que que le mande el ratón loco, ¿no? Andabas busque dónde votar. O como sabían que votabas por un partido político, te excluían. O no te mandaban la credencial de elector. Eso ya no es problema. Pero sí, nuevos procesos tenemos que ir prácticamente construyendo. Ahora, esto sobre el mecanismo de recaudación de firmas, pero quiero regresarme un pasito a lo que estábamos planteando antes de la pausita que tuvimos sobre la fragmentación del voto, porque, bueno, estamos hablando ya de cómo funciona, pero también quién se está postulando, quién está interesado a ser un candidato o quién puede ya ser candidato independiente. Es decir, son tantos que hay gente que dice, ¿tú quién eres? Pero tú también, o sea, tú también eres independiente. Ay, tú también. No, Fabi ya seguro también se anotó. Es decir, entonces cuando alguien llega a pedir mi voto, creo que una manera en la que muchos pensamos, y de hecho también pasó en las elecciones pasadas, decían, no, es que yo voté por Peña para que no ganara Andrés Manuel. Es decir, ya desde ahí, cuando solo hay 3 candidatos importantes, ya uno empezaba a jugar pues un voto inteligente, y ahora siento que está sucediendo lo mismo. Sí, mira, tal vez yo sí votaría por Pedro Ferriz, pero como sé que no se van a acumular los suficientes votos como para que él gane, ¿para qué desperdicio mi voto? Entonces mejor voy a votar por uno de los 3 partidos fuertes para que podamos quitarle votos al que yo más odie, ¿no? Entonces, pareciera que las votaciones se están dirigiendo más por el que yo no quiero que gane, y entonces pongo mi voto con tal de que el otro no vaya a ganar, en vez de realmente votar por la persona que yo quiero. Bueno, yo creo que aquí hay 2 cosas. Muchos se quejan que en México hay poco voto racional, que tú analizas la currícula del candidato, su propuesta de gobierno, ves cómo emite su mensaje, y yo creo que estamos ávidos de 2 cosas. Una, de ver personas que realmente sean estadistas, que no sean políticos, que sean estadistas. Y otra cosa, todo principio general de ciencia política parte sobre una razón de Estado. Y el Estado se construye con la búsqueda del bien público. Entonces, ir hasta allá, yo lo veo complicado. Algunos a lo mejor sí hacen el voto racional, otros hacen el voto estratégico y otros el voto clientelar. Y otros, bueno, podrán tener una afinidad de carácter ideológica que votan por la izquierda o por la derecha. Me acuerdo en el año 2006 que me decía una tía, una hermana de mi mamá, oye, ¿es cierto que si gana Andrés Manuel me van a quitar mis casas? Hombre, tía, no lo creo, pero ella no votó por él porque tenía esos temores, ¿no? Entonces, y mi tía no era digamos, una persona iletrada, ¿no? Entonces, muchas veces hay mensajes que se usan en las campañas políticas que permean en todos los, digamos, estratos sociales, y que también tienen que ver con su sentido de, no solamente de pertenencia, de los efectos que pueda tener un candidato en su vida cotidiana. Y mire, y aquí pongo un ejemplo muy complejo para hablar sobre este tema. Se hace una encuesta sobre competitividad en el país. Cuando uno le pregunta a los empresarios cómo va el país, dicen, va muy mal. Y le preguntas, ¿y cómo te ha ido a ti? Va muy bien. Entonces, ¿cómo esa duplicidad de percepciones en un solo hecho? Y habla que también en este mundo posmoderno de excesos de información, y donde también algún tipo de rumores se puede hacer realidad rápida, depende de la mercadotecnia política. Entonces, eso lo vamos a ver mucho durante la campaña. Maestro, acaba de decir una palabra importante, o 2 al menos, mercadotecnia política. En las campañas mucha gente dice que puede ser posible todo y que en las campañas se decide quién va a ganar. Esto quiere decir que si alguno de los candidatos independientes logra obtener su registro y estar en la boleta electoral, por ejemplo el Bronco, que la vez pasada ganó siendo independiente, podría suceder en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué le parece si nos responde esto regresando de la pausa que vamos a hacer? No se vaya, estamos en Punto y Coma. Tenemos la pregunta de Twitter, que es, ¿crees que alguno de los precandidatos independientes logre alcanzar el número de firmas para asegurar su candidatura a la presidencia de la República? ¿Sí o no? Por favor, escríbanos a nuestro Twitter, @puntoycoma_tv. Los resultados hasta el momento son no con 82%, 62%. Sí con 38 y no con 62%. Así es. Volvemos.
Ya estamos de regreso aquí en Punto y Coma, ya para ir cerrando esta ¿por qué no prenden los candidatos independientes? Y yo comentar un poco con que coincido con Paola Barquet en la fragmentación del voto, porque no solo es esa opción que tú dabas, es decir, ok, si este fulanito pues no va a llegar, mejor voto por tal, total, va a llegar. Pero ¿sabes también qué puede pasar el otro escenario? Es decir, en la fragmentación del voto que va a generar la propia Margarita Zavala en el PAN. Es decir, ahí hizo que se dividiera el voto del propio PAN. Entonces, el PAN, al tener menos votos, que es la fuerza que puede confrontar a Andrés Manuel o al PRI, ¿qué le está haciendo? Dándole votos, o sea, la presencia de Margarita Zavala en la boleta, lo único que va a hacer es darle votos al PRI o a Andrés Manuel López Obrador, porque va a fragmentar el voto panista. Ese es el riesgo de esta democracia. Totalmente. ¿No? ¿Cómo lo ves, maestro? Bueno, yo creo que sí, algunos van a conseguir la candidatura independiente, pero prácticamente no creo que ninguno tenga posibilidades de ganar. Pero durante la campaña política van a ser actores estratégicos fundamentales. Coincido perfectamente con usted. Un candidato independiente, por ejemplo, el caso práctico es Margarita, le puede quitar votos al Frente Amplio. Sí. O que si Margarita se reconcilia con ellos, a lo mejor le puede dar más. Exacto. Y el caso, por ejemplo, Ríos Peter, que es un hombre joven, inteligente, que llega a conseguirlo, a lo mejor se apega a las izquierdas con Andrés Manuel en últimas horas. Entonces van a ser actores fundamentales que en el ajedrez pueden ser peones que pueden poner en jaque. Botines también. Así que no hay que quitarle la vista. Otro tema importante, diciembre generalmente es un mes, podemos decir, un poco flojo. Yo creo que en diciembre la actividad que van a desarrollar ellos va a ser de menor intensidad. Pero enero y febrero hay que ver cuál es el comportamiento. Hay que ver si en un momento dado surge algún tipo de circunstancia en el cual haga aumentar el interés en los candidatos independientes. El otro vez platicaba con un amigo que a lo mejor un tema diferente. Me dijo, oye, nos juntamos todo el mundo para el tema del terremoto. Dice, pero después de la crisis, la indiferencia. Entonces hay que ver si viene la indiferencia o hay que ver si en un momento dado mantiene una posición prácticamente sin movimientos, o también vamos a ver si en un momento dado puede surgir un tema. O sea, la gente ya más temas y más temas de corrupción y de problemas políticos, pero puede despertar algo que ayude a que tenga mayores firmas los candidatos independientes. A mí algo que me da miedo que pase, porque creo que me dejó muy marcada, fue el efecto Gabriel Cuadri. A mí me marcó mucho el ver cómo la gente lo apoyaba, le echaba porras en Twitter, habían comentarios en la calle, en las mesas de las familias, de verdad, que yo no llegaba a un lugar sin escuchar por lo menos a una persona que hablara bien del personaje, del perfil, del discurso, de los argumentos bien establecidos de este señor. Y de hecho me tocó además entrevistarme en esos días. Y era un personaje que sí proponía algo distinto, por lo menos. No sé si decir, bueno, era un dios, pero por lo menos era distinto a lo que estábamos viendo. Y a todos nos gustaba. Y al final lo que pasó es, no, yo voy a votar por Calderón con tal de que no gane Andrés Manuel, porque Cuadri no va a ganar. O sea, no había confianza de los mexicanos en nuestra propia democracia de decir, oye, ¿por qué no estás escuchando al 90% de la gente a tu alrededor que quiere votar por él? Y si nos arriesgamos, pero como que todavía no nos la creemos. Ya tenemos ahí la opción de por lo menos tener un personaje distinto, como el tema de Gabriel Cuadri, pero no nos arriesgamos, no vamos con ellos. Y además le agregaría, y además de esa indiferencia hay apatía. O sea, realmente el ciudadano, lo acabas de decir, en otro tema del temblor, pues ya dices, bueno, ya, ¿no? O sea, hay apatía debería ser nuestra fiesta ahorita y estar buscando las firmas para los que fueran, ¿no? A ver, voy a tratar de relacionar los dos temas. Estamos ávidos de políticos inteligentes. Realmente lo necesitamos. Sí, hemos visto que después de la transición no hemos llegado a una consolidación democrática. Manuel Alcántara, un politólogo español, dice que los procesos de aprendizaje duran entre 4 y 6 años. Nosotros llevamos más de 15 y no vemos alternativas realmente que puedan pues representar opciones políticas. Y lo que sí hemos visto, personas que tenían un poco patrimonio y que son millonarios, de 3 años que fueron presidentes municipales. Entonces, de eso estamos totalmente cansados. Pero al mismo tiempo también tenemos una cierta esperanza de cómo poder mejorar las cosas. Y en este tema sí podemos buscar opciones competitivas, pero opciones competitivas siempre y cuando sean reales. Por eso por Cuadri no votaban, decían, imposible que gane.
Y el tema de usted, no se me Eso, olvidó. que hay apatía de la ciudadanía. Y otra cosa. O sea, no voy a buscar las firmas, no estoy apoyando, no lo llevo hasta la boleta, pues. Y es un tema. Hay apatía porque realmente nosotros tenemos una democracia de mediana calidad. A mí me tocó participar, trabajé 10 años de asistente electoral en Venezuela. Y era impresionante para mí ver, después de la crisis del 2004, que la gente llegaba a votar a las 6 de la mañana, porque ya abren a las 6 de la mañana, y la autoridad electoral diseñó de manera tramposa unas mesas electorales, digamos con muchos electores, cuando sabía que iba a haber mucho flujo. Había gente que eran las 10 de la noche y no se movía de la fila, porque era la única forma de salir de la crisis institucional. Tenemos que tocar fondo para reaccionar. Si no es así, yo veo que vamos a seguir con una medianía que mientras no nos genere algún perjuicio real a nuestra integridad, a nuestro patrimonio y de cierta manera un cierto bienestar, no vamos a salir de este hecho. Justo, ¿qué sería? Mediocridad, sí, ¿no? ¿qué sería tocar fondo? Es decir, que nos pase algo como en Venezuela o esperar a qué. Pues sí. A que nos pase algo ¿De como verdad? Trump, O sea, ¿no? En ajá, Estados es lo que Unidos. estamos esperando los Sí, mexicanos. ¿qué sería tocar fondo en un tema electoral? A ver, ¿qué sería tocar fondo? Yo creo que es una crisis institucional en el cual tengamos problemas de operación del gobierno. Empezar a llegar a los hospitales que no haya medicinas, que las escuelas se cierren, como Oaxaca, que los alumnos no pueden tener, digamos, sus clases porque los profesores andan en mítines, o el tema, yo sí estoy bastante preocupado en el país, el tema de la inseguridad. Es impresionante. La encuesta nacional de victimización que hace INEGI, que es muy seria, está hablando de 34 millones de delitos al año. O sea, prácticamente 1 de cada 3 personas le han cometido algún delito. ¿Y qué pasa? Y están poniendo su integridad y su patrimonio en riesgo. Yo creo que ese tema va a ser una constante en las campañas. Hemos visto que hubo apatía en lugares del norte donde empezó a haber un pequeño secuestro, me quedo callado porque a mí no me llegó, pero de repente cuando a todos nos llega es cuando realmente reaccionamos. ¿Y qué es lo que tú decías? Ay, perdón, que era esa, o sea, se les agotó el discurso, ¿no? Ya no le hablan, ya no tienen ese mensaje de seguridad, de bienestar, de anticorrupción para el ciudadano. Porque el tema del discurso antes era el qué hacer, o sea, más bien qué vamos a mejorar. Ahora creo que ya nos tenemos que delimitar a cómo. Es decir, ya sabemos todos que se tiene que mejorar el tema de la inseguridad, tenemos que tener un país más seguro. ¿Cómo le vas a ser candidato? Y entonces eso los va a empezar a diferenciar, porque si no todos van a decir, y entonces voy a hacer a México más seguro. Sí. Bueno, hay un tema también importante. Los políticos actuales han monopolizado el poder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo puede ver alguna opción de una persona honesta, técnicamente sólida, un buen profesionista? Pues le representa una alta competencia. Claro. Entonces, en el país, uno de los grandes problemas es lo que están costando las campañas políticas. Yo le pongo un ejemplo. Una campaña política, diputado federal, el límite o el tope de gastos de campaña son $1,5 millones. Para ser competitivo, requieres gastar 6 veces más. ¿Cómo le haces? Bueno, hay diferentes formas en un momento dado de violar la ley y como dice un fiscal electoral de Estados Unidos, solamente el financiamiento ilícito lo detectas cuando uno de tus actores políticos, una persona que trabajaba en tu campaña, realmente te denuncia, porque si no es imposible. Hay muchos pagos que se hacen de manera triangulada o en efectivo. Entonces, imagínense, si una campaña política requiere de más dinero, yo no tengo, si yo quisiera ser diputado local, yo no tengo 9 millones de pesos. Y si los tuviera, no creo que los podría invertir. Por lo pronto, yo creo que los mexicanos ya tocamos fondo y sí tenemos una corresponsabilidad para que podamos modernizar nuestra democracia. Ya nos surge. ¿Cómo concluiría, maestro Héctor? En menos de un minuto, ¿por qué no? Así, conclusión, ¿por qué no prenden los candidatos? Yo creo que todavía les falta tener esa pertenencia ciudadana. O sea, no son realmente candidatos independientes ni ciudadanos, porque son actores políticos muy cercanos a los partidos. Número 2, por la apatía ciudadana. Número 3, porque los candidatos que están actualmente, pues realmente no están generando ese interés colectivo. Cuarto, aunque se ha acotado el discurso político, hay formas.
Siempre. ¿Quién habla de los principios del Estado y de los 3 o 4 pasos que van a dar para mejorar las cosas de vivienda, de salud, de educación? O sea, discurso se puede construir. Lo que pasa es que no hay forma de que ellos lo hayan elaborado de una manera correcta. Así es, pues ahí está. Muchísimas gracias a ustedes, maestro Héctor. Ahí está para todos ustedes este tema de las candidaturas independientes, que sin duda era relevante, con el maestro Héctor Díaz, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hasta luego.